Tomás, tu micrófono está abierto. Ah, te quedó la revista. ¿Qué te viste? Está lavadito. No hay la remera, en el día que te quedó hermosa. No, como acá, dice. Tomás, tu micrófono. Hola, ¿se ve algo? Hola, sí, sí. Sí, profe. Sí. Bueno, un poco la idea de hoy es hacer un breve repaso de lo que vimos la clase pasada, porque es un tema bastante denso, creo, ¿no? La alterna, nada que ver con lo que veníamos estudiando.
acá esto es todo dinámico. Y después nos abocamos a afianzar un poco esta teoría desarrollando un par de ejercicios sencillos y ver algunas otras cuestiones. Así que bueno, esto es lo que vimos un poco la clase pasada, donde teníamos esta primer máquina eléctrica muy primaria, pero no sirve para generar de forma didáctica una tensión senoidal, donde aplicamos ley de Faraday, derivamos el flujo respecto al tiempo por n y obteníamos esta ecuación, n por b por a por w, donde n es el número de vueltas de la espira. Esto es una cuestión de un factor de diseño. B es el campo disponible, A es el área de la espira y omega es la velocidad angular en radianes por segundo. Este omega vimos, acá está 2pi por f. F es la frecuencia, ciclos por segundo, donde F está relacionado directamente con la velocidad del eje de giro, del eje del generador. Esa velocidad del generador está impuesta por la máquina que lo impulsa. Podría ser un motor a explosión, una turbina hidráulica. Piensen en Yacyretá, donde hay generadores que son movidos por una fuerza hidráulica y tienen una velocidad que, bueno, en ese caso se regula. Pero digamos que la frecuencia está relacionada con la velocidad de la máquina generadora, nada más. Para nuestra red domiciliar industrial en Argentina, esto es de 50 Hz, 50 ciclos por segundo. Brasil ya cambia, es 60. Es por eso que a veces ustedes habrán notado, habrán escuchado que el rendimiento de la máquina que ustedes compran allá no es lo mismo acá, porque después van a ver más adelante que esto, ¿viste? Lo voy anticipando, ¿viste? Para abrir un poco el ojo. ¿Viste? Las pérdidas. Nos vemos, muchachos, hablamos. Sí, lo escucho, esto es participativo, yo hablo, pero la verdad es que ustedes pueden hablar más que yo, no hay problema. Le decía que la frecuencia influye o sea, las máquinas se diseñan, ponerle una licuadora, donde se calcula todo y ahí tiene pérdida. Para nosotros esto es ideal, no hablamos nunca de las pérdidas eléctricas, pero en la realidad sucede eso, hay muchos tipos de pérdidas y algunas, las que competen a las pérdidas en el hierro, en el circuito magnético que hemos visto, dependen de la frecuencia. Entonces, digamos, cambia esa frecuencia y hay un montón de problemas. Hemos visto que acá más adelante la impedancia reactiva como la capacitiva dependían de la frecuencia. Entonces, es un valor a prestarle mucha atención a la generación. Es más, una empresa proveedora garantiza en principio una frecuencia de 50 Hz más o menos un cierto valor. Y si te mandan en vez de 50 Hz en un momento 40 Hz y te queman una heladera o algo por el estilo, un pico de tensión, puedes ir con un abogado y te aclara la pérdida que sufriste. Me explico, la frecuencia es algo muy importante en la generación. Entonces, la onda que se genera es senoidal. Esto surge de Faraday. Esto, les pregunto, ¿cuándo ustedes tienen idea que se empezó a usar corriente alterna? Porque está la continua también, ¿no? No olvidemos que podemos usarlo todo con continua.
usar motores de corriente continua, etcétera. ¿Tienen alguna idea? ¿Alguno ya estudió algo de historia? Con Tesla puede ser, que estaba ahí con más Se o menos. peleaba con Edison, Sí, exactamente. Creo que Tesla era con la alterna y Edison la continua, si no me equivoco. Exactamente. Edison, viste, parecía equipo de fútbol, viste, fanático, ¿no? Pero en realidad no era fanático, ¿no? Y cada uno defendía Edison su negocio. Esto es, en definitiva, negocio. Tenía toda la industria con corriente continua, generadores. Uno estaba en una ciudad, no me acuerdo cuál, y el otro, Westinghouse. Westinghouse era otro empresario que se asoció con el que sabía. Serbio, croata. Ni japonés, ni yanqui, ni francés, ni nada. Es serbio, croata. Vino a mover el tablero, porque es así. Y fue una guerra eso. Imagina, intereses comerciales en Estados Unidos, no era poca cosa. Eso fue más o menos en 1880, 1890, por ahí. Y obviamente la ventaja de la corriente alterna, imagínense si quieren transformar. Nosotros al final de la clase pasada vimos un transformadorcito, ¿se acuerdan? Un circuito magnético cerrado, hierro, y en cada columna había una bobina, 2 bobinas, ¿no? El flujo que circula por todo el dentro de hierro es el mismo. El flujo es el mismo el campo magnético que se establece dentro del hierro es común a ambas bobinas. Por lo tanto, si yo tengo diferentes números de espiras, fíjense, acá lo tengo. El B es el común en ese circuito magnético. A ver, lo tenemos por acá. Disculpen si vamos medio rápido, pero esto es repaso, pero digan, levante la mano y paramos la pelota. Acá. Mirá, viste, el flujo, este rectángulo que parece una ventana acá, en realidad, imagínenselo en 3D. Si esto fuera, por ejemplo, 100 milímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10, y de espesor, no sé, 30 milímetros, para dimensionar algo. Y acá tengo n vueltas, o n2 vueltas y n1 vuelta. Entonces, de phi de t, acá está, el flujo es el mismo para ambos. Lo que cambia es el número de espiras. Entonces, de un lado tengo, por ejemplo, 220 volts y acá tengo 20.000. Sí, depende del número de espiras. ¿Viste? Entonces, esta es una ventaja que la corriente continua, ni loco, ¿viste? Ni soñando, te puede dar de forma tan eficiente en cuanto a rendimiento. Se podría lograr, sí, con corriente continua, pero necesita generadores. Pasame y vemos, entonces en relación a eso compramos. Pásame el dato ahí si hay que alguien tiene alguna información, parece. Está con ganas de comprar un transformador, parece. Hola, Guillermo. Qué rápido ustedes ya están haciendo negocio, ¿no? Nosotros no lo veíamos, pero ustedes, qué velocidad. Mira, sí. ¿Será que puedo explicar, o sea, cómo funciona ahí el transformador ese, el que recién estaba en la imagen? A ver. Tampoco. Acá está. Bueno, fíjense, acá del lado izquierdo tengo N1 vuelta, ¿no? Acá le aplico la salida de mi generador primario que vimos en la primera hoja, ¿no? La segunda hoja. ¿Está? Entonces lo que hacen ustedes es hacer circular una corriente, porque están cerrando el circuito con esta bobina. Un solenoide, ¿se acuerdan del solenoide? Dentro del solenoide, ¿qué había? Que se establecía un campo magnético. Un campo magnético, y como hay un área acá, área por B, flujo, ¿no? Y ese flujo queda, como el hierro, los materiales que se usan son ferromagnéticos,
bueno, eso lo ven después, pero se orientan la facilidad de conducir esto es como la corriente, ¿no? En un material de cobre, plata y hierro, en menor medida aluminio, la corriente eléctrica son conductores. Yo no puedo hacer un circuito magnético con corcho, papel. Tengo que hacerlo con material que conduzca, por así decirlo, el flujo, el campo magnético. Entonces, si yo genero tantos Weber de flujo, si genero, no sé, puedo decir un número, 5 Weber de flujo con esta bobina, y de los 5, unos 4,99 se van a confinar en el circuito magnético por su propiedad, y algo de pérdida va a haber a través del aire, se va a cerrar a través del aire. Pero esto lo ven después en otra materia, no se apuren. La cuestión es que me establece un flujo. Si esto se alterna, obviamente el flujo acá es alterno, ¿no es cierto? Entonces el flujo que está circulando a través de en un sentido y en otro, porque es alterno esto, la tensión aplicada, el flujo es alterno. Y condición básica para que en N2, de este otro lado, a la derecha, me aparezca por la ley de Faraday una FEN inducida. ¿Está? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Acá en N2 tengo un flujo que está variando en el tiempo. Acuérdense de Faraday, hace 300 años o 200 dijo acá, N define el tipo, mirá, y ahora estamos teniendo lo mismo. Desde acá no hay escapatoria. Tengo un flujo variable dentro de esta espira y por lo tanto me aparece en los extremos acá una FEM. Una FEM. Aplicas, y bueno, acá lo cierro el circuito con una RL, que tenemos una resistencia de carga, puede ser una estufa, un calefón, ¿no? Que se imaginen, y aparece una corriente secundaria. Acá está, salida secundaria, esto se llama primario porque es donde yo me llego con una tensión cualquiera y quiero obtener otra. Quiero tener de diferente valor, o a veces quiero tener del mismo valor de tensión, por una cuestión de una separación eléctrica, porque acá no hay contacto eléctrico entre ambos bobinados, hay una vinculación magnética. ¿Me explico? Una vinculación magnética entre ambos. Es una maravilla esto. La corriente continua, esto ni olvídate. ¿Esto por qué lo puedo ocupar? Allá en Yacyretá, Itaipú, se generan ciertos valores de tensión y tengo que trasladar la energía. Bueno, esa es otra cuestión. Acá hay otra cuestión. Yo acá tengo una corriente de entrada y una tensión de entrada. B por I. B por I. Por lo tanto, tengo una potencia en juego. La potencia que tengo acá en el secundario es, en principio, si esto es todo ideal, es la misma. No puede haber creación de energía. Sí hay pérdida. En otra materia, las pérdidas que hay en esta máquina. Esto es una máquina eléctrica estática. La potencia en secundaria y en la primaria vamos a tomarlo que son iguales. Una aplicación básica es en el caso de la generación de energía de una central eléctrica, no puede generar Ustedes saben en qué tensión se transmite la energía, en qué valores de tensión se transporta de Tocón allá, de Río Negro hasta Buenos Aires, o de Yacyretá a Buenos Aires, todo va a Buenos Aires. ¿Qué valores de tensión? 100 kilovolts. 13.600 volt. 500.000 creo que es, profe. 500.000. 33.000, ¿no es? 500.000 creo que es.
Exactamente, 500 kilovolts, 500.000 voltios. 13.200 y 33.000 son ya de mediana tensión. Alta tensión es, si ustedes alguna vez pasan por debajo, esos cables cruzan la ruta y ustedes si toman el trabajito de frenar ahí, pararse, y sobre todo si es un día nublado, mejor. Va a ser una experiencia inolvidable escuchar el ruido de la descarga eléctrica a través del aire. Imagínense, tienen un campo eléctrico en un conductor, ¿se acuerdan? Rigidez eléctrica. Profe, ¿y eso elevan tanto por la caída de tensión, no? Claro, porque viste, lo que me interesa a mí es que la corriente que circula en los cables sea baja para evitar las pérdidas. I cuadrado R en todo ese conductor de 1000 kilómetros de conductor, se imagina la resistencia que tiene, ¿no? Entonces, cuanto más bajo es I, que está encima del cuadrado, me evito que la caída de tensión la disminuye, mejor, no la evito nunca, ¿no? Pero disminuye grandemente la pérdida de energía en el transporte. No solo hay I por R, valor de caída de tensión resistiva, hay capacitivo y hay inductivo. Esos dos fenómenos también van asociados. Imagínense conductores, pues no es uno solo, son varios conductores por fase. Entre ellos hay una distancia y por lo tanto hay campo magnético dando vuelta. Si hay una corriente eléctrica, hay campo magnético. Y si hay campo, tengo efectos inductivos, tengo efectos capacitivos, porque hay cargas en dos superficies o volúmenes que están separados con carga y aparece un campo eléctrico, por lo tanto hay un efecto capacitivo en la línea y entre la línea y la tierra, entre la línea y algún otro conductor que un alambrado, por ejemplo. Profe, y si es necesario hacer una reparación en esa línea, ¿cortan toda la luz? Yo había escuchado que hacían un cortocircuito o algo así. Y bueno, van cortando, yo no tengo mucha experiencia, ¿no? Pero eso se corta por sectores. Lo que sí ve cómo, por ejemplo, vieron esas torres de alta tensión, si no vieron, googleenlo y van a ver miles de fotos, pero videos, pero cuando hay que, en las torres hay la separación eléctrica con aisladores, tipo honguitos, largos, y esos se rompen a veces por descargas eléctricas, etcétera, y esos eligen el día propicio, condiciones climáticas muy favorables, y eso, el cambio de los aisladores se hacen en tensión. Imagínense un tipo ahí, allá, es como un pajarito que se apoya en el cable y no, yo nunca vi caído uno por descarga eléctrica, ¿no? Se apoya y ¿qué pasa? Él se pone a la misma valor de potencial, se pone al mismo potencial. Si hay 500.000 voltios, el operario ahí se conecta. Es más, tiene un traje ahí especial donde hace contacto del cuerpo y se conecta a los 500.000 voltios para que no haya ni un delta B, ni una diferencia potencial entre él y la línea. Entonces se pone atención y ahí es el trabajo de cambio de... Parece algo loco, ¿no? Pero es así. Y bueno, entonces concluimos con que la transmisión de energía eléctrica hacemos a alta tensión para disminuir la corriente. I por R, ley de Ohm, nada más. Un ejemplo más de ley de Ohm. A ver, bueno, ¿qué más vimos? Este es el valor de tensión. E0 es el valor máximo. El valor máximo de la onda. Acá está expresado. Acá, bueno, esto es trigonometría.
trigonometría, cómo yo trazo esta curva, ¿no? Para poder hacerlo, por ejemplo, en una planilla de cálculo y obtener este grafiquito acá. Alguno lo puede hacer por, no sé, AutoCAD. Pero la idea es acá, este es el vector E máximo, E0 es todo esto. Para cada valor de ángulo, yo esto lo expreso acá en el eje de X, omega t. Entonces, fíjense, para pi sobre 2, pi sobre d recorrí acá 90 grados. Entonces, proyecto es la punta de este vector y lo encuentro con este pi sobre 2 acá y así sucesivamente con cada punto. Es una forma de graficarla. Y una de las cuestiones es el sentido de giro, se toma por convención este sentido, contrario a las agujas de reloj. ¿Qué otra cosa? Bueno, ahora vienen las aplicaciones. ¿Qué hago con esa tensión que generé? ¿Cuál es la respuesta que tienen cuando aplico sobre una resistencia, sobre una capacidad, sobre una bobina? Eso lo vimos. En el caso de una resistencia, bueno, esta es la resolución de este circuito eléctrico. Nosotros vimos resolución de circuito en corriente continua. Acá en circuito eléctrico hago lo mismo. Recorro la malla, parto de un punto y vuelvo al mismo punto. Y voy sumando los potenciales que encuentro. La cuestión es que la suma de esos potenciales es igual a 0, porque volví al mismo punto. Y de acá, de esa suma de tensiones en la malla, despejo lo que me interesa, que es en este caso la corriente. Me queda E sobre R, reemplazo, y digo que la corriente instantánea, y esta es corriente instantánea. ¿Se escucha? Porque me apareció un cartel acá. ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. Sí, profe, se la escucha. Sí, profe, pero Se escucha. Bueno. La cuestión que E0 sobre R son valores, en este caso máximos sobre esta R, lo llamo I0. I0 va a ser máximo también para mí, un valor máximo. Y así igualmente al valor de tensión puedo graficar esto. I0 seno omega t. Fíjense que entre este valor y el anterior seno omega, E0 seno omega t, la única diferencia es que acá tengo E0 y acá tengo I sub 0, pero la onda es la misma, no hay desfasaje entre ondas. O sea, no tengo desfasaje entre la tensión aplicada y la respuesta que obtengo de eso, que es I. No tengo desfasaje. O sea que en una resistencia, la caída de tensión en la resistencia tiene la misma fase que la tensión aplicada. Acá hacen delta BR, o sea, la caída en la resistencia es igual a I por R, que es la IDOM, y obtengo que, bueno, obviamente, igual a E0 por seno omega t, porque toda la tensión, no hacía falta que haga todo esto, ¿no? Porque acá nos damos cuenta que toda la tensión está sobre R. Entonces, el E0 seno omega t cae todo sobre la resistencia. Acá tengo los fasores para representar. Lo hago con los valores máximos, ¿no? Y los fasores son valores de valores eficaces que lo hemos estudiado un poquito más adelante. O sea, no son valores máximos, son valores eficaces. Acá está. El valor eficaz lo llamo a un valor de corriente continua, a un valor de corriente continua que me genera la misma cantidad de calor o energía puesta en juego en el mismo tiempo.
en una resistencia la someten a una corriente alterna, hay una pérdida, pero la potencia en todo momento es variable, porque tengo la potencia es I por B, o I cuadrado por R, la potencia. Pero la I es senoidal. Entonces, tengo una potencia variable. La cuestión que en un ciclo completo, por ejemplo, tengo una cierta cantidad de energía que disipe en la resistencia. Todo esto lo puedo reemplazar, lo puedo igualar, toda esa energía, que es lo que hacen acá. Acá, en esta integral, ¿qué hacen? Y cuando integran y obtienen la energía, parece, protección contra virus y amenaza. Es típico, ¿eh? Te quieren vender un antivirus, seguro. Disculpen. Esta es la energía desarrollada o disipada por la resistencia en un ciclo completo, entre 0 y T. T era en la cantidad de segundos que tarda en cumplirse un ciclo completo. Y esto lo igualo a esto. Y eficaz al cuadrado por R por tiempo. Y eficaz es un valor de continua. Un valor eficaz, lo llamo eficaz. Y de esta igualdad obtengo esto, operando, porque I es senoidal, puedo integrar, conozco la variable, conozco la función, mejor dicho, integro y obtengo esto. Después lo hacen tranquilo en su casa, y para todos los valores de tensión pasa lo mismo, porque siempre estoy tratando con ondas senoidales. No estoy tratando con ondas cuadradas o tipo diente serrucho, otro tipo de ondas periódicas que también son alternas. Puedo tener una onda cuadrada. El tema es que se repita en el tiempo en la misma onda. Eso es alterna. La forma es, ustedes la pueden obtener, lo que van a estudiar de electrónica, con esto van a jugar, con diferentes formas de onda para aplicación en otras áreas. Como son senoidales, siempre el valor eficaz es el valor máximo dividido raíz de 2. Esto es básico, por eso está en amarillo acá. Relación entre I eficaz y I máximo. Esto con la hoja cerrada, esto es como estudiar en tercer grado las tablas. Por supuesto, ustedes son ingenieros, casi, y saben de dónde sale, cuál es el concepto. Eso es lo importante, que saben de dónde sale. Les interesa de dónde viene todo. No es que lo aprenden de memoria. ¿Qué otra cosa? Acá vemos la respuesta que tiene el circuito cuando conecta una bobina pura a una tensión senoidal. Entonces, aplico Kirchhoff y la cuestión que obtengo la corriente. Acá no vamos a entrar en el detalle en los pasos, ¿no? Esto es bastante sencillo. La cuestión que la corriente en el circuito va a ser esta. Un valor máximo por coseno de omega t. El coseno de omega t lo reemplazo por el seno, como esto. Entonces, llego a que acá. Y es igual a seno omega t menos pi sobre 2. Fíjense que esto acá me está diciendo, esto lo repetimos, está diciendo que, por ejemplo, para un t igual 0, para t igual 0, la tensión esta va a estar en 0, pues seno omega t. Y el vector máximo de tensión, de corriente, el vector máximo de corriente I0 va a estar, fíjense, seno, que esto es 0.
me queda seno de menos pi sobre 2. Un ángulo de 90 grados hacia abajo. Entonces voy a observar que la tensión aplicada está horizontalmente sobre el eje X y la corriente, estamos analizando para t igual 0, ¿no? Y la corriente va a estar hacia abajo. Y como todo esto gira en sentido contrario a la aguja del reloj, si ustedes se paran sobre el eje X, van a ver y ponen a girar todo, van a ver si un grafiquito, acá está, fíjense. Si ustedes se sitúan acá, y el caso, el t igual 0, teníamos que este vector marrón estaba horizontalmente y el violeta estaba hacia abajo. ¿Me siguen? Sí, Hola. sí. Sí, Entonces, seguro. ustedes están parados acá, ¿qué ven? O parados acá arriba, acá. ¿Qué ven pasar primero cuando esto se empieza a girar? Ven pasar primero el vector de tensión y después el de corriente. Por tanto, por eso decimos que la corriente va a trazar respecto a la tensión. Pero esto tenía el origen, ¿dónde el origen de todo esto? Que la tensión traza, que la corriente traza respecto a la tensión en la bobina. Por la ley de Lenz, usted cuando quiere imponerle una corriente a la bobina, él reacciona, porque se opone al cambio, a todo cambio. Entonces, la bobina, en principio, lo que aparece es una tensión inducida, se induce una tensión en la bobina, contraria a la tensión que yo le estoy imponiendo. Pero bueno, obviamente, como le estoy imponiendo, se va a establecer una corriente. Y de ahí el atraso en la corriente, porque no es lo primero que aparece en una bobina. Cuando yo le impongo la tensión a la bobina, lo que primero aparece es una reacción de la misma, una reacción con una tensión contraria a la que yo le estoy imponiendo para que no se establezca la corriente. ¿Viste? Eso, Lenz, no es una ecuación, es lo que sucede físicamente. De ahí el atraso de la corriente respecto a la tensión en una bobina. Acá tenemos un capacitor. Y bueno, en el capacitor ocurre lo contrario. Acá hago la malla, tengo E menos delta BC igual a 0 y lo que tengo, voy reemplazando lo necesario para llegar a que la corriente tiene este valor. Fíjense, C por W, esto es capacidad, por velocidad angular, por E0. Por seno omega T menos más pi sobre 2. AC por omega, acá tengo, hago 1 sobre esto y llamo XC. Por lo tanto, acá el XC aparece abajo. Y lo llamo impedancia capacitiva. Y fíjense, esta parte acá es 0 sobre esa XC, esto es ledón. Hay una impedancia, no es un valor de resistencia, pero es un valor de impedancia que también lo expreso en ohm y que va a depender de la frecuencia también. Entonces, fíjense, hacemos el mismo análisis. Cuando t es igual a 0, me queda acá seno de pi sobre 2. O sea que este ángulo que me queda entre paréntesis está hacia arriba. El valor es 0 sobre xc, que es el I máximo, que lo llamo I máximo, está hacia arriba, sobre el eje Y, y la tensión aplicada está, fíjense, 0 de 0, está sobre el eje X. O sea que la corriente, en este caso, adelanta a la tensión aplicada.
Y eso es algo bastante obvio porque yo cuando aplico una tensión lo que primero aparece acá es una corriente. El capacitor se va a comenzar a cargar. Tengo una corriente inicial. ¿Se acuerda cuando hacían carga y descarga de capacitores? Ustedes cerraban la llave y le aparecía una corriente máxima y después iba disminuyendo porque la tensión es continua y el capacitor se va cargando, va adquiriendo potencial hasta que se igualan los potenciales y la corriente deja de circular. Tiende a cero la corriente. Pero acá esto se alterna. Yo empiezo a cargar cuando la onda es positiva y cuando llega a cero y pasa a ser contraria a la polaridad de la fuente, le cambié la polaridad al capacitor. Por lo tanto, se invierte la corriente, se empieza a descargar y así sucesivamente en cada ciclo completo. Entonces acá, por otro lado, algo que no les mencioné y nadie preguntó, en un ciclo completo, acá, ¿cuál es la energía puesta en juego? En medio ciclo cargo el capacitor y en el otro medio ciclo lo descargo. Entonces en un ciclo completo la energía absorbida por el capacitor es cero. En un medio ciclo absorbió, en el otro medio ciclo lo entregó. Entonces eso sucede con una bobina. En un medio ciclo se acumula energía magnética en la bobina y en el otro medio ciclo ese campo magnético establecido en la bobina se pierde, se transforma en una corriente. Entonces, en un ciclo completo, vienen una absorción y una entrega de energía del elemento, ya sea una bobina o un capacitor, que los consideramos elementos puros. En la práctica no sucede, sobre todo en la bobina, tiene un valor de resistencia. Hay una pérdida de energía en la resistencia. Bueno, de esto acá rescatamos esto. Este I es el valor, la expresión de la corriente instantánea. Esta es la expresión de la corriente instantánea en el circuito, que difiere de esta. Fíjense, tengo seno omega t y este seno omega t más pi sobre 2. Hay un atraso, entonces las dos ondas, esas dos, esos dos senos que voy a tener van a estar desfasados, corrido uno del otro en pi sobre 2. XC le hace falta para hacer los cálculos, es 1 sobre omega c. Omega tiene que estar en radianes por segundo y C en faradios. Y bueno, acá está lo que vimos, la onda de tensión y corriente. Ingeniero, en el que habíamos estado primero que la tensión iba atrasada era con la bobina, cuando tenía la bobina, ¿no? No, en la bobina lo que va atrasado es la corriente. Ah. Cuando vos, se ve eso. Cuando vos querés imponerle una... Y si no, acuérdense del ejercicio de continua donde teníamos bobina. Una bobina, teníamos una pila y un cable con una llavecita unida a una bobina. Recuerden el circuito sencillo. Ustedes cerraban el interruptor y la corriente no era máxima en ese momento. Por ley de Lenz, la bobina reaccionaba y se opone a esa circulación de corriente. Y la curva que le daba era una curva que arrancaba de cero y tendía a un valor de E sobre la R, que era la R que estaba en el circuito. ¿Se acuerdan de eso? Lo que les quiero marcar ahí es que en T igual 0, la corriente era 0. Y después iba creciendo
no, se iba estableciendo la corriente en la bobina a un valor de E sobre R. Y en un capacitor era lo contrario. El capacitor al comienzo está con carga cero. Cuando hacíamos el ejercicio, tiene carga cero. Entonces lo primero que aparece es la corriente. Lo primero que aparece es la circulación de cargas hacia la placa. Bueno, vamos a ver si arrancamos con un ejercicio. ¿Se ve algo ahí? Sí, se ve. Circuito serie, ¿se ve? Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Es un circuito serie. Tengo conectados en serie una resistencia, una inductancia y una capacidad. Estos son los valores. Y la idea acá es la corriente, que es común a todos los elementos, hallar los valores de tensión en cada elemento, representar los fasores de tensión y corriente en un gráfico. ¿Qué más? Los valores instantáneos de cada tensión, el valor instantáneo de la corriente. Entonces comenzamos con calcular las impedancias capacitiva e inductiva. Este valor de L me lleva a calcular omega L. Omega es 2pi por F por el valor de L igual a 30 ohm, aproximadamente 30. X es 1 sobre omega C, calculo y obtengo 15 ohm. Este valor está bastante a propósito porque R es 15 ohm, este 30 es el doble. También a propósito de estos valores para que se vea, para que podamos ver algún ángulo en forma sencilla, no hay que hacer tantos cálculos. Este era otro dato del problema, la frecuencia necesaria para calcular el omega que me figura acá. ¿Qué hago después de esto? Diagrama de impedancias. ¿Se acuerdan que en la solución de la ecuación diferencial, cuando hallaban el valor de corriente en un circuito RLC, este es el valor de la impedancia total? Y que esto es directamente explicabas. R tengo acá abajo, XL menos XC, bueno, XL tengo hacia arriba y XC hacia abajo. La diferencia entre ambos estaría por acá. XL es 30, XC es 15, es más o menos la mitad. Y R es 15. O sea que phi, este ángulo phi es 45 grados. ¿No? ¿Se ve el diagrama de impedancia? Sí, profe. Acá tengo el cálculo de phi, es arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cálculo de phi, de un triángulo.
por otro lado, calculo la corriente eficaz en el circuito. Bueno, acá está el cálculo de la Z total del circuito. La impedancia total. Quiere decir que a todo esto, fíjense, esto es 15, esto es 30 ohm y esto es 15 ohm. Cualquiera diría, 15 más 30 más 15 me da 60. Y no es así. Fíjate vos lo que es la impedancia, me da 21,2 ohm. Acá no es una suma que es. Esta Z es lo que representa a todos estos valores. Y lo que genera esa Z equivalente es el mismo desfasaje de corriente entre la tensión, es el mismo desfasaje entre la tensión aplicada y la corriente que se establece. Seguimos avanzando. Corriente eficaz en circuito va a ser la tensión eficaz es 0, es máximo. Sobre el raíz de 2, todo esto es corriente eficaz, tensión eficaz aplicada, dividido Z. Dividido Z. Reemplazo y calculo y digo que la corriente vale 10,37 amperes. Esta es la corriente eficaz en el circuito. Después hacemos el cálculo de las tensiones eficaces en bornes de cada elemento. Tensión eficaz en la resistencia va a ser I por R, y acá lo que hago es trabajar con valores eficaces. Después vamos a desglosar esto y llegar a las expresiones instantáneas de cada valor. La tensión en la inductancia va a ser la I, también la I de ohm, y por la impedancia en la reactancia inductiva, que también es en ohm, y obtengo este valor, 310 volts. Y la caída en el capacitor vale I por XC, igual a esto, igual a 155 volts. Igual que la tensión en la resistencia. Fíjense que la tensión eficaz aplicada es 220 volts. Y acá nosotros estamos diciendo que la caída en resistencia vale esto, la L vale esto y el que vale esto. Si ustedes suman todo esto, le da como 600 y pico voltios. 700 voltios. O 600 y pico. Si suman así algebraicamente, o sea, no es así la suma. La suma es vectorial. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, acá dice construimos, aunque no parezca. Construimos el diagrama fasorial. En principio pongo la I sobre el eje X. Porque la I es común a todos los elementos. Entonces, vimos que la caída en una resistencia está en fase. Tiene la misma orientación. Está en fase con la corriente. La tensión en el capacitor atrasa 90 grados, por eso está hacia abajo. Esto VR es igual a 155 volts. La B sub C está hacia abajo, atrasando a la corriente, igual a 155 volts. Y la tensión en la bobina, que va a 310 volts, adelanta 90 grados respecto a la corriente. Entonces tengo tres vectores. Vector tensión, vector tensión en el capacitor y el vector tensión en la resistencia. Sumo
sumo esos tres vectores y me tiene que dar el valor de tensión aplicada. Y acá está la suma. Esto acá es BL menos BC. BL menos BC, sumo binariamente BR y obtengo esto que es B0. Esta es la suma. Si hacen todos los cálculos, le da 220 volts, que es lo que tenía que darme. Acá dice O. Acá dice O porque puedo. Esto es relativo. Yo puedo. La posición entre cada vector, la posición relativa entre cada vector no cambia. Siempre BC va a estar atrasado respecto a la corriente. Y la tensión BL siempre va a estar adelantado a 90 grados. Pero yo todo este diagrama lo puedo girar y ubicarlo en cualquier posición. No se olviden que esto depende del tiempo. Entonces lo que hago acá, fíjese, acá estoy en T igual 0. O en un tiempo donde se cumplió un ciclo completo, donde la tensión, esto era B0, o sea, B máximo seno omega T. En T igual 0 tengo la tensión aplicada sobre el eje X. Y la corriente, y miramos acá arriba, fíjense, la corriente respecto a la tensión está trazada. Por eso dibujé acá. Acá dibujo atrasado. Trazando un ángulo phi, que para nuestro caso es 45. Represento I. Cuando represento I, puedo representar los otros valores de tensión que están en función de I. La BR está en fase, la BC está atrasado y la BL está adelantado. Entonces, respecto a I, yo represento BC, atrasado 90 grados, y la BL adelantado 90 grados respecto a I. Uso ahí como referencia. Es el mismo diagrama que el anterior, nada más que está girado en otra posición. ¿Se entiende esta parte? Porque esto es importante. Y la suma de esos tres vectores me da la B aplicada. Bueno, le pueden pedir, escriba el valor instantáneo de corriente o la expresión instantánea de la onda de tensión en el capacitor, en la inductancia. Bueno, acá lo hacemos acá. Fíjense, valores instantáneos de I, de BL, BR y BC. Como estuve trabajando con valores eficaces, simplemente multiplico por raíz de 2 y obtengo los valores máximos de cada tensión y la corriente. Obtengo los valores máximos que son estos. Fíjense, la BL eficaz era 310 eficaz, pero la máxima es 438. Con esto puedo escribir las expresiones instantáneas de cada valor. La BR va a ser estos. Valor máximo, 220 seno de omega T menos phi. Fíjense, menos phi porque acá, en T igual 0, BR está trazado phi. La B sub L, la tensión instantánea en la bobina, el valor máximo, y me fijo en el gráfico. Siempre recurro al gráfico para no errarle en la expresión. Fíjense, la BL
La BL está adelantada respecto a la corriente. Por eso escribo omega T más pi sobre 2 y menos phi. Entre I y BL tengo pi sobre 2. Pero la posición de BL tengo que restarle phi. Y la BC, la tensión en el capacitor, tengo omega T menos phi y menos pi sobre 2 todavía. Entonces estos serían los valores instantáneos. Las ecuaciones instantáneas de las tensiones de los elementos, y acá tengo la tensión. Lo que faltó acá es la expresión instantánea de la corriente. ¿Cuál sería? Y máximo, ¿qué es esto? 14,66 por 0 omega t menos phi. O sea, me está indicando que la corriente total está trazada respecto a la tensión aplicada. O sea, concluyo que todo este circuito, que lo podía reemplazar por Z, se comporta de forma inductiva. Resistiva también, hay un valor de resistencia, pero se comporta de forma inductiva. Predomina la inductancia ante la capacidad. Predomina la reactancia inductiva a la reactancia capacitiva. Ingeniero, si ahí, por ejemplo, si la tensión en el capacitor fuera mayor que la tensión en la bobina, ahí se ocurriría, yo como usted decía, que la corriente estaría adelantada. O sea, en este caso la corriente está atrasada. Claro, si este BC fuera más grande, ¿no? Entonces la resta entre este vector y este otro, en vez de estar por acá, ¿no?, me puede dar por acá abajo. Ah, claro. Y ahí sería como usted decía, que la tensión iba a estar atrasada. Claro, sí. Fíjate, Sí, la corriente la tengo acá. Claro. Sí, el tema está en esto, en los valores de cuál predomina, si la tensión o la inductancia o la capacidad. Ustedes habrán escuchado que se hacen corrección de factor de potencia, eso no es lo mismo, pero y está acá se podría ver eso. Lo que hago, acá está el circuito, bueno, a ver, en serio, acá tengo el circuito. Concluimos que todo esto acá se comporta en forma inductiva. Entonces, en todo este circuito la corriente atrasa a la tensión aplicada. En la práctica, en la industria, sobre todo, es lo común, porque en la industria lo que más hay son motores eléctricos, con bobinas, los motores eléctricos que tienen bobinas, pueden tener transformadores, entonces toda la carga se llama, toda esa carga es inductiva. Entonces la corriente siempre atrasa y resulta que a mí de todo eso lo que me interesa es una potencia activa. Y me interesa la componente de corriente. Lo vimos eso, vimos potencia. Bueno, hacemos un paréntesis. La cuestión que la corriente atrasa respecto a la tensión. Para poder
mejorar ese ángulo para poder, no digo que esté en fase la tensión aplicada y la corriente total, pero que se acerque más. Para mejorar, lo que toco es el capacitor, aumento la capacidad, o le pongo un banco de capacitores en la entrada del tablero de entrada de la industria, para justamente hacer que ese ángulo phi, en vez de 35 grados, como en este caso, sea, digamos, no sé, 10 grados, 15 grados, sea menor. Sería reducir la potencia. Acá tengo, fíjense, en este gráfico, no, en este otro. Fíjense, acá tengo la corriente, ¿no? Y la tensión total, ¿no? La componente de tensión total que me interesa a mí es esta, que está acá. Bueno, acá coincide con BR. BR por I es potencia, es una potencia activa, pero también tengo una corriente, un valor de tensión vertical. Tengo un valor de tensión vertical y multiplicado por esta corriente también es una potencia que la llamo potencia reactiva. No hay consumo en el circuito, pero sí es una potencia que está, como vimos en el capacitor o en la inductancia, es una potencia que está dando vuelta ahí, que la absorbe en un ciclo y la devuelve en otro, que la absorbe y que la devuelve. Pero parece una corriente. Entonces, si yo puedo disminuir este phi, fíjense, a ver dónde podemos verlo mejor. Acá en el gráfico de abajo, no, el gráfico de abajo lo vamos a ver mejor. En el tablero de entrada, lo que ustedes ven es B aplicado y la corriente. Esto es lo que se ve en el pilar, la corriente de entrada y la B. La potencia activa es la que es la que tengo en el eje de los motores, que es la que me interesa. La proyección de I sobre B, esa componente de I, multiplicado por B, es la potencia activa. Por lo tanto, será B por I por el coseno de phi, ¿no? Y por el coseno de phi, la componente horizontal. ¿Se ve eso? Esa es la potencia activa. Y por otro lado, tengo una componente de I sobre la vertical, que es I por el seno de phi. I por el seno de phi. Por B me da la potencia reactiva. Entonces, fíjense, si ustedes la punta de este vector bajan, mejor dicho, se acercan siempre a 90 grados hacia el eje horizontal y llegan a un punto donde está, ustedes ven el cursor, ¿no? De mi mouse. Sí, se ve. Llegan a ese punto, fíjense, de ese punto hacia el origen, el valor de ese vector es menor que la corriente. Y la potencia activa no cambió, porque tengo la misma componente. La componente de corriente sobre X no cambia. Pero sí disminuye la proyección de I sobre la vertical. Y sobre todo disminuye el valor de corriente. Todo este vector, estos son por ejemplo 20 amperes. 20 amperes.
dijimos pérdida en las líneas, I cuadrado R, y 20 al cuadrado por una resistencia en los cables, que puede ser cualquiera, me da una pérdida en la línea. Si yo esta corriente la disminuyo y vengo acá, en vez de 20, podré tener, no sé, 15 amperes. Y 15 al cuadrado no es lo mismo que 20 al cuadrado, por R. Disminuir las pérdidas en los cables de mi instalación. Y la potencia activa que estoy obteniendo, que es la que me interesa, o que estoy moviendo una máquina, por ejemplo, no cambia. Pero para que esto suceda, para que se pueda modificar phi, ¿qué tengo que modificar? La capacidad. El X sub C, el omega L, el omega C. Porque este phi depende pura y exclusivamente de la impedancia. Por eso hacemos el diagrama de impedancia. El phi lo impone la carga. Entonces, si yo puedo cambiar, puedo ajustar en el valor de capacidad, podré mejorar para mi casa, ¿no? Porque me interesa mejorar este ángulo. Por los motivos que estuvimos viendo de pérdidas. Creo que por ahí venía la pregunta, ¿no? Bueno, después de esto... Claro, o sea, y como en serie, lo que nunca ocurriría sería que sean iguales las tensiones, por ejemplo, en la bobina y en el capacitor. O sea, nunca podría ocurrir porque están en serie. Sí, puede ocurrir, ¿cómo no? Sí, las tensiones en cada una dependen de I por XL o I por XC. Si XL es igual a XC, se igualan las tensiones. Este valor BL se iguala a BC. Ajustando C o L, el valor de ese L lo puedo ajustar para que estos sean iguales y obtengo 0 ese valor de esta diferencia. Esta que está acá arriba es ese 0. Entonces tengo que toda la tensión aplicada cae sobre la resistencia. Claro. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Qué pasa en la industria, no es cierto, si la carga se comporta como un capacitor? Que se empiezan a quemar los componentes o algo así. Mira, no, nunca ocurre eso. Siempre es más, cuando usted ve una factura de luz de la industria, la Celo, que le llega a una industria donde tiene 50 empleados, un aserradero, por ejemplo, y viene un ítem donde dice multa por coseno phi. Mire, en la industria, si no le presta atención, si no contrata a un ingeniero, ustedes en este caso, que le estudie el caso y le aplique unos capacitores en la entrada, un banco de capacitores, este phi lo tiene alto y grande, por lo tanto el coseno phi es bajo, ¿no? Lo que se quiere es disminuir este phi, aumentar por lo tanto el coseno phi, y que no le llegue una multa de 10.000 pesos. Eso van en escalones, ¿no? Y ahora creo que están coseno phi menor a 0,95, multa, ahí empieza. ¿Viste? Tenés 0,8 más. ¿Tenés? Entonces van corriendo a buscar la solución. Entonces lo que se hace es conectar, depende de los valores de potencia reactiva en juego. En esos tableros de esa industria hay dos medidores, uno de energía activa y uno medidor de energía reactiva.
Entonces ustedes haciendo obtienen los dos catetos de un triángulo. Entonces pueden relacionar y sacar el ángulo, sacar el coseno phi. Eso es lo que sucede en la realidad. El coseno phi hay que ajustarlo con capacitores. Y es más, en la industria no todos los motores trabajan al unísono. Hay un valor de simultaneidad, se llama. Entonces se podrán colocar bancos de capacitores controlados con un PLC, con un controlador, justamente. Valga la redundancia, hay que instalar un controlador que saque o coloque valores de capacidad en función a la carga, al consumo. ¿Me explico? Porque ahí sí me puedo pasar por el otro lado. Y si me paso para el otro lado, puedo tener sobretensiones. En el circuito puedo quemar algo. Gracias, profe, se entendió. Bueno, a ver, vamos a ver un ejercicio de circuito en paralelo. Tengo una tensión aplicada que es de 45 volts, eficaz. Acá trabajo con eficaz directamente. 45 volts eficaz. Entre estos extremos, hacia arriba, este circuito, donde tengo una resistencia y una capacidad de 200 ohms, y acá tengo 200 microfarads. Y la frecuencia de 50 Hz. Y acá abajo tengo una bobina con una resistencia. Bueno, todo esto que está acá arriba, puedo reemplazarlo por una Z equivalente. La llamo ZC, acá está, la ZC. Y acá abajo tengo otra resistencia, otra impedancia equivalente que la llamo ZL. Y bueno, voy avanzando lo primero que hago, que es determinar XC, porque tengo valor de capacidad. Ustedes cuando compran un capacitor, el valor le viene en microfaradios. Si quieren saber cuánto vale la impedancia en ohm, tienen que hacer este calculito acá. 1 sobre omega C, calculo 2pi por F, que es omega, dividido 200 por 10 a la más 6, porque esto está en microfaradios, esto me da 16 ohm. Estos 16, al lado de estos 200, bueno, están un poco bajos, ¿no? Comparativamente es más bajo que la resistencia R1. Pero bueno, este es el valor de XC. Hago el diagrama de impedancia nuevamente. Hago el diagrama de impedancia donde sobre la horizontal tengo R, que es 200. Y XC tengo hacia abajo 16 ohm. Sumo esos vectores, sumo vectorialmente, calculo por Pitágoras de esa rama, de la rama de arriba del circuito. La impedancia de capacidad vale 200,63. Y sí, acá lo que predomina es la resistencia de 200, por eso me da 200,63. Y el ángulo de desfasaje, phi sub c, vale, bueno, arco tangente de cateto opuesto sobre hipotenusa me da 5 grados, aproximadamente 5 grados. El ángulo que va a ser, dijimos que la carga es lo que impone el ángulo de desfasaje. Va a ser acá voy a tener hacia arriba una corriente, ¿no? Una corriente capacitiva. La llamo I sub C, porque pasa por el capacitor. Y acá abajo voy a tener una corriente I sub L, porque pasa tengo que darle un nombre. Puedo llamarle I sub 1, I sub 1, capacitor
inductancia I sub C y acá abajo I sub L. El desfasaje entre esa corriente y la tensión aplicada, ese desfasaje va a ser justamente el ángulo, phi sub C. Porque R1 y C, R1 y XC, son los que imponen el desfasaje de esa corriente respecto a la tensión aplicada. No otra cosa. Y acá abajo, la corriente I sub L, el desfasaje con la tensión aplicada, el desfasaje va a estar impuesto por el valor de R2, X y L. Y esto no tiene nada que ver con la otra rama. Son corrientes distintas. Pero, obviamente, la corriente total que va a cruzar por el generador está acá, la corriente total, y va a tener que ser la suma de esas dos. Pero tampoco puedo sumar algebraicamente, tengo que hacerlo vectorialmente. Ahora vamos a avanzar en eso. Entonces, calculábamos la corriente eficaz allá arriba, Leidón, 45 dividido ZC, que vale 200,63, me da 0,224 amperes. Bueno, abajo, en la parte de abajo del circuito, calculo la impedancia XL, impedancia inductiva, calculo y me da 9,4 ohms. Hago la representación, el diagrama de impedancia, tengo XL hacia arriba, tengo R2 y el ZL, calculo ZL arroja que es igual a 100,44 ohms. Calculo el ángulo, 5,4 grados. Calcula la I sub L, el valor eficaz de la corriente en R2 y la inductancia, que vale 45 dividido la ZL, 0,448 amperes. ¿Qué me queda ahora? Diagrama facial. La representación de todo esto. Fíjense, para ambas ramas, lo común a ambas es la tensión que estoy aplicando. La ubico, la represento sobre la horizontal B. En el capacitor decimos la corriente y su Z adelantados 5 grados. Esto era 5 grados. Y acá tengo la I sub C. Esto lo puedo hacer obviamente en escala. Puedo dibujar en escala. Y hallar los valores de los resultados en la escala. La corriente, acá está I sub L. Acá está, acuérdense los valores. La I sub L era 0,40 y pico y la I sub C 0,20 y pico. Más o menos el doble. Por eso está más grande acá. Esto no está en escala, ¿no? Pero digamos, había una diferencia casi el doble entre ambas. Entonces, respecto a la tensión, tengo la corriente en la inductancia trazada. La corriente en la bobina, acuérdense, atrasa. La bobina y la resistencia que tiene en serie. Atrasa. Entonces tengo dos vectores de corriente que si los sumo este vector con este otro, a partir de I sub L, llevo I sub C, como hacían esto en física 1, cuando sumaban fuerzas y querían dar una fuerza total, sumaban vectores. El resultado de esto es esta corriente total, todo esto que está acá. Y acá pueden ver que esta corriente total atrasa a la tensión. O sea, la corriente que está cruzando por la fuente o la corriente que ve la fuente está atrasada.
Ese ángulo sí, se puede calcular. Tengo los valores de IL eficaz y C eficaz, y tengo los valores de ángulo, así que esto ustedes pueden sumar las proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y, y dar por Pitágoras el valor del módulo de I total. Después que obtienen la I total, pueden hallar una Z total equivalente de todos los componentes, los que estaban arriba y los que estaban abajo, y concentrar todo en una sola impedancia, Z, haciendo la tensión aplicada dividida en la corriente total, Pitágoras. Y esta Z va a tener, como la corriente está trazada, esta Z va a tener una componente resistiva y va a tener una componente inductiva. Z dijo. Esta Z, el módulo lo calculan de esta forma. Después de que haya la I total, hacen B sobre I total y obtienen el módulo de Z. El ángulo de esa impedancia, ¿el ángulo cuál es? Es este phi. Pues es entre B y I total. Ustedes están relacionando B e I total. El ángulo entre ambos es el ángulo de Z. Entonces, si este ángulo le dio, no sé, 5 grados, por ejemplo, o no, este le dio 5, este le dio 2 grados, y Z después de este cálculo le da 100 ohm, digamos 100 ohm, supongamos 100 ohm, la parte resistiva de esta Z, la parte resistiva va a ser 100 ohm por el coseno de 2 grados. Y la parte inductiva será 100 ohm por el seno de 2 grados. ¿Se entiende? Entonces esa Z va a tener una parte resistiva y una inductiva. ¿Puede volver a repetir eso último? ¿Cuál es la que es por el coseno? La inductiva. Volvamos acá a la suma de corriente. Esta corriente se ve, ¿no es cierto? La I sub Z adelantada phi sub C respecto a la tensión aplicada. Vimos que era 5 grados. Está adelantado porque es un capacitor que tiene en la rama. Tiene una resistencia R1 y el capacitor. Por lo tanto, la corriente ahí se adelanta. Por más pequeño que sea el capacitor, se adelanta. Porque hay resistencia y capacidad. En la otra rama hay una resistencia R2 y una bobina. Por lo tanto, la I sub L está trazada respecto a la tensión. Bueno, ahora me interesa saber la corriente total en el centro, en la que pasa por el generador. Por lo tanto, sumo estos dos vectores. Los sumo. Tengo BL y acá tengo BC. Sumé y obtuve esta I total. Y puedo hallar phi. ¿Y qué otra cosa veo acá? Que esta I total está trazada respecto a B, ¿no? Si está trazada, ¿qué concluyo? ¿Qué es lo que ve la fuente? Que la carga vería una carga inductiva. Que la fuente vería una carga inductiva. Y claro, exactamente. La fuente ve una carga inductiva porque la corriente que la atraviesa está trazada. Entonces quiere decir que esa impedancia total que la calculo acá, esto es Ledón, hago B eficaz sobre la corriente total eficaz y así calculo la Z equivalente total del circuito. Esto se ve, ¿no es cierto?
Es tan sencillo que por ahí no se ve, pero esto es así. Tengo la fuente por la cual circula una corriente eficaz de tal valor, divido la tensión, divido esa corriente y obtengo un valor de impedancia. Un módulo. Obtengo el módulo. Pero como acá vi que es inductivo el circuito, entonces digo, esta Z tiene una parte resistiva y una parte inductiva. Porque el valor de la inductancia en todo el circuito le ganó, por decir de alguna forma, al valor de capacidad. Entonces, todo el circuito se comporta de forma inductiva. Entonces, concluí en eso. Entonces, por eso digo que Z tiene una parte resistiva y una parte inductiva. La R de esta Z, acá no está dibujada, pero imagínense que la Z sea, no sé, se ve el cursor acá abajo, hasta acá, ¿no? Hagan un vector imaginario Z acá, un módulo Z acá abajo. La componente de esa Z sobre la horizontal va a ser Z por el coseno de qué ángulo. Sí, mejor dicho, hice mal acá. Disculpen. La Z esa va a estar contenida en esta raya acá, ¿no? Porque está desfasado phi respecto a B. Está sobre esta línea. Por ejemplo, acá, hasta acá. En escala, ¿no? Estoy dibujando en escala. La componente de esa Z sobre la horizontal me va a dar el valor de la resistencia que tiene Z. Por eso hago Z por el coseno de phi, me da esa componente horizontal. Y la componente vertical va a ser el valor de XL de la Z. Es otra XL, ¿no? Es una XL equivalente de todo el circuito. Y lo calculo como Z por el seno de este ángulo phi. Bueno, yo pienso que después con la práctica lo van a ir entendiendo más. Por eso es buena la práctica de resolver los ejercicios para terminar de despejar las dudas. Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud? Si no, ya terminaríamos acá la clase de hoy. De mi parte, no, profe. Perfecto. Como usted dijo, tendríamos que ver en la práctica ahora. Bueno. Profe, le hago una consulta. ¿No hay algún método como para sumar esas impedancias en paralelo y ahí calcular la corriente total sobre esa impedancia equivalente, digamos? Sí, hay unos métodos. Pasa que nosotros no queremos meternos en esos cálculos porque lo hacen después en otra materia ya específica. ¿Me explico? Bueno, está bien. Se entendió. Sí, se entendió, ingeniero. Lo importante un poco acá es ver la parte un poco física de todo esto. Lo otro ya es resolución de circuitos, Electro 1,
donde ahí, además de aplicar en esos métodos, ¿no? Donde calculo y hallo circuitos equivalentes, resuelvo circuitos, además hay una serie de teoremas que estudian, ¿no? Que ya es una parte, ya es otra cosa. Acá lo que me interesa es saber qué está pasando con las cargas, con la energía dando vuelta. A eso apunta, no meternos en otra materia. Ingeniero, por duda, esto, ese punto que usted tenía al principio, ¿eso queda en el Moodle o no, o sea, o de lo que anotamos en Mousam? La parte teórica no está en la Moodle, no está subido, si no lo revisamos y lo subimos a la teoría. Creo que no lo encontré, pero... Bueno, vamos a mirar un poquito y lo subimos, no hay problema. Sí, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, seguimos en la práctica. Excelente, profe. Vamos, profe, buenísimo. Profe, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, profe, el miércoles. Hasta luego. Nos vemos.